El ser humano ha evolucionado de distintos grupos de homínidos que hoy son nuestros ancestros. En este video explicaré las características de la evolución de los homínidos que se desarrollaron, los distintos grupos de homínidos que existieron y sus vestigios para conocerlos. El ser humano surgió en África, entonces voy a explicarte las teorías de poblamiento de Oceanía y América, las organizaciones sociales que se mantuvieron desde nuestros inicios y nuestra cultura material a través del tiempo, manifestaciones de pensamiento como el arte, y terminaré por definir qué es la cultura y por qué nos constituye. El ser humano tiene 4 millones de años de haber aparecido en la Tierra, contando todos sus antepasados. El ser humano pertenece a la familia de los homínidos. Los simios actuales, chimpancés, gorilas y orangutanes, comparten ancestros con el ser humano actual. El origen evolutivo de los seres humanos se remonta con la aparición del Australopithecus, subespecies y muy pocos grupos previos. Los Australopithecus empezaban a caminar erguidos, aunque no fue así por mucho tiempo. Tenían un cerebro pequeño y sus mandíbulas eran grandes comparadas con el resto de su cráneo. Estos se alimentaban de frutos, semillas y raíces, habitaban la sabana africana y fueron completamente bípedos. El fósil de Lucy era un Australopithecus, por ejemplo. Simultáneamente los Paranthropus aparecen y se cree que estaban relacionados con los Australopithecus. Los Paranthropus se diferencian de otros homínidos por ser muy robustos y musculosos en su contextura muscular. Tenían un cerebro mucho más pequeño que el del género Homo. Surge el género Homo con el Homo habilis, que ya estaba mejor preparado para desarrollarse. Fue suficientemente capaz de hacer presión de agarre para realizar manipulaciones necesarias, lo que le permitió desarrollar la fabricación de utensilios de piedra, herramientas principalmente líticas. Tenía una mayor capacidad craneal con respecto al Australopithecus y constituye el primer eslabón en nuestra especie. Tenía un cráneo redondeado, sus dientes eran espadiformes, lo que le permitía cortar y desgarrar la carne. No se sabe con seguridad si eran cazadores o carroñeros, y su sociedad seguía la jerarquía del macho alfa sobre el resto de la población. También conocieron el fuego, pero no fueron capaces de darle un uso. El Homo erectus ya presenta una configuración en el cuerpo para poder caminar en superficies planas, acercándose cada vez más al humano actual. Incluso se decía que podía recorrer largas distancias. Tiene una mandíbula reducida. El Homo erectus fue capaz de salir de África y distribuirse y adaptarse a tipos de climas. Empieza a desarrollar la carroña a fondo, al grado de que es su principal forma de alimentación. Su desarrollo tecnológico no necesitó modificaciones durante miles de años, y no es hasta la llegada del Homo sapiens que se empieza a gestar una diferencia en la creación de herramientas para tareas específicas, como agujas de hueso para la confección de sus ropas, y algunas otras cosas que ya no tenían relación con su propia supervivencia. El Homo erectus logra domesticar el fuego. El Homo neanderthalensis ya tiene huesos similares a los del Homo sapiens, aunque se diferencian por una víscera sobre las órbitas de los ojos, una cara abultada, carece de mentón, tiene una frente huidiza y un esqueleto más grande y macizo. Fueron estrechamente asociados con el canibalismo y culto a grandes animales. Desarrollaron además creencias espirituales como el entierro de los muertos. Tal es el caso del entierro de Shindar, pues es un claro ejemplo de los primeros rituales mortuorios hechos por el ser humano. Los análisis realizados en el entierro indican la presencia de grandes cantidades de polen cubriendo el cuerpo, lo que se interpretó como prueba de que depositaron ramos de flores. Habitó Europa, Oriente Próximo, Oriente Medio y Asia Central durante el final del Pleistoceno. Finalmente, la evolución del ser humano actual, el Homo sapiens, con aproximadamente 100.000 años de antigüedad, de cara más pequeña, mentón frente elevada y un cráneo redondeado. El Homo sapiens es omnívoro, conquistó y se adaptó a todos los hábitats terrestres,
Tiene manifestaciones artísticas y una alta capacidad de manipular su entorno. Posee capacidades mentales que le permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas. Es un animal social. Puede concebir y transmitir conceptos abstractos. El Homo sapiens denota una mayor complejidad en la organización social y laboral. Su fabricación de herramientas se ve perfeccionada en cuanto a la materia prima, resistencia, calidad y belleza. La evolución del Homo sapiens no es solo tecnológica, sino que también se ven desarrolladas expresiones artísticas, concepciones de un universo mágico, mítico y religioso perfectamente plasmado en la sepultura de muertos y arte rupestre, como las pinturas rupestres de Altamira y Lascaux. En un inicio se pensó que representaban la casa, pero hoy se sabe que es una percepción del conocimiento del ambiente. El ejemplar más conocido de un Australopithecus, en este caso afarensis, es el de Lucy, que hoy, se cree, solamente habitó África del Este. Fue descubierta en 1974 por Donald Johanson, Ives Coppens y Tim White, en Etiopía en el río Awash. Es el ejemplar de Australopithecus mejor conservado. Sobre el Homo habilis se han encontrado diversos ejemplares en África Oriental, en países como Kenia y Tanzania. Por otro lado, el hombre de Java fue el primer ejemplar de Homo erectus encontrado en 1891, primeramente nombrado como Anthropopithecus erectus por el científico Eugene Dubois. Más tarde, en 1940, Dobzhansky le renombra definitivamente como Homo erectus erectus. Se han encontrado ejemplares de Homo neanderthalensis en Bélgica, Gibraltar, Alemania y casi toda Europa. Y por último, el Homo sapiens sapiens, que hasta nuestros días prevalece. El poblamiento de América en muchos sentidos aún es un misterio, y a través del tiempo se ha tratado de explicar con distintas teorías, como por ejemplo la teoría del origen autóctonista, expuesta por Florentino Ameghino, que expone que los americanos son originarios del continente como resultado de la evolución humana. Ameghino buscó refutar sus teorías con restos fósiles, pero su teoría fue rechazada tras analizar que los fósiles de los que él hablaba no tenían suficiente antigüedad. Por otro lado, la teoría oceánica creada por Paul Rivet señalaba que el ser humano procedía no solo de Asia, también de Australia y la Melanesia, y defendía que ya que eran excelentes navegantes fueron llegando desde Australia y Oceanía para atravesar el Océano Pacífico, llegando a costas sudamericanas. Paul buscaba fundamentar su teoría en semejanzas culturales como tambores de madera, rituales comunes entre los pueblos, culto a las cabezas, etc. En 1947, Doe Heyerdahl buscó demostrar que esta teoría era completamente posible realizando una expedición partiendo desde Perú a las islas Polinesias durante un viaje de 101 días. La teoría australiana de Méndez Correa plantea que el origen del poblamiento americano se debe a viajes por pueblos australianos que bordearon la Antártida para llegar al sur del continente americano. La teoría se basa en las similitudes culturales entre los habitantes de la Tierra del Fuego y la Patagonia con la de los nativos australianos, además de características físicas similares y el uso del boomerang. La teoría más aceptada sobre el poblamiento de América es la del origen asiático o la del origen único, de Ale. Él dice que el ser humano vino desde Asia durante la última glaciación de un periodo de la prehistoria que se llamó Pleistoceno, hace aproximadamente 40.000 a 3.000 años antes de Cristo,
pues las heladas provocaron un descenso en el nivel del mar que permitió que lo que hoy se conoce como Siberia y Alaska quedaran conectados durante miles de años, formándose así el estrecho de Bering, permitiendo el paso del ser humano de Asia a América, y así pudiendo expandirse por todo el continente americano. Estas hipótesis se sustentan en que estudios arqueológicos y estudios de ADN afirman que existe un vínculo entre americanos y algunos pueblos de Asia. Mientras tanto, en Oceanía, hace 50.000 años, los primeros Homo sapiens llegaron al continente en diversas oleadas, con la última gran glaciación, porque el nivel del mar descendió. No lo suficiente, pero sí como para que hubiera una conexión terrestre entre Asia y partes de Oceanía. El descenso del nivel del mar ayudó a que las distancias de navegación fueran menores. Estos humanos hicieron embarcaciones de bambú principalmente. El continente oceánico fue el último en poblarse. La sociedad se regía de un marcado nomadismo, en donde las organizaciones políticas, económicas y sociales eran inestables, en donde en la población la mujer se encargaba enteramente del cuidado de sus hijos y de la casa, además de la experimentación y trata de la tierra, porque más tarde la mujer forma una parte importante en el desarrollo de la agricultura, mientras que los hombres deben salir a recolectar comida, para que cuando la naturaleza deje de proporcionarles alimentos, estos deban moverse a otro sitio para intentar hallar las mismas condiciones, y así repetidamente. Cuando la sociedad pasa de ser nómada a ser sedentaria, ya no hay necesidad de estarse trasladando porque la agricultura y la ganadería ya existen, para poder brindar mayor comodidad y garantizar la supervivencia. Las mujeres se encargan del cuidado de sus hijos y la trata de la tierra. Asimismo, en las sociedades neolíticas se produce una división de trabajo a partir del sexo y la edad. En sus inicios, la agricultura fue una actividad femenina, de ancianos y niños, mientras que del cuidado de los animales se encargaban los hombres jóvenes y adultos, además de una organización y jerarquización de las tareas en habilidades y capacidades técnicas que dieron origen a agricultores, ganaderos, artesanos, guerreros, etc. Posteriormente, en este nuevo modo de organización social hay un factor llamado cantidad de producción sobrante o excedente. Es la producción que te sobra para poder alimentar a personas que se dediquen a otras cosas, como el tejido o la cerámica. Entonces el artesano le da sus productos al agricultor por el excedente, dando así origen al trueque, a las clases sociales, la desigualdad social y la riqueza. El cambio en las industrias líticas es una evolución y un perfeccionamiento del uso de las herramientas y variaciones de la materia disponible, además de que se van adaptando a nuevas necesidades y actividades. Tal es el caso de la industria del Paleolítico Superior, ya que de fragmentos planos y delgados obtenidos para sacar filo en la industria oldovayense, se empiezan a crear agujas para la confección de la vestimenta. Al tótem no solo se le atribuían poderes sobrenaturales, también se le adjudicaban atribuciones espirituales vinculadas con la idea de que el hombre y el animal compartían un destino común, y de que podía morir uno de ellos si el otro también moría. Entonces el tótem era adorado y temido al mismo tiempo. Venus neolítica encontrada en 2016 en Turquía, hecha de mármol. Cabeza que representa a Pacal el Grande en edad avanzada, el célebre gobernante maya de Palenque. En la prehistoria se desarrolló un pensamiento de tipo mágico supersticioso, en el que aun cuando no había relación causa-efecto, el ser humano trataba de explicar lo que estaba pasando. Tal es el caso de los rituales mortuorios, porque se tenía esta idea de la vida después de la muerte. En la prehistoria se dio un desarrollo científico-tecnológico empezando por el dominio del fuego, lo que significa obtener alimentos cocidos, empezar a trabajar los metales, empezar a diseñar materiales para poder crear sus herramientas
e incluso se ve desarrollado en la creación de pigmentos para el arte rupestre. Desde el Paleolítico empieza a desarrollarse el tipo de arte de las Venus. Las Venus estaban hechas de hueso, piedra, asta, marfil, madera o barro, y eran un llamado a la representación a la fertilidad, a la reproducción y a la supervivencia. Aquí entra un simbolismo muy grande, ya que las Venus son representadas con senos prominentes y un cuerpo muy robusto, que significa una mujer que es mayormente capaz de engendrar más hijos por su condición física, ya que una mujer de cuerpo delgado podía tener muchas más complicaciones en la labor de parto. Similarmente, el arte fálico pasa a representar virilidad y fecundidad como símbolo de energía y potencia creadora, aunque también se cree que ha pasado a representar dominación masculina en el poder y la autoridad. Figura íbera y tifálica en el Museo de Antropología Nacional, España. Ulm, Alemania, el falo más antiguo que se conoce esculpido en piedra, de unos 25.000 años. La cultura es todo aquello que caracteriza a una población. La cultura cambia de cada país porque no todos somos iguales. La cultura es nuestra forma de ser, es nuestra forma de vivir, es nuestra forma de ver el mundo. Son cosas que se transmiten de generación en generación. El idioma, formas de vestir, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, conocimientos, creencias, reglas, religión. Es todo aquello que nos constituye y diferencia de otros países. Así como Argentina tiene el mate en reuniones con amigos, Inglaterra el té por la tarde. Así como Japón tiene el sake, México el tequila y el pulque. Así como Alemania habla alemán, España español.